Para hablar justamente de este tema, tengo en la línea telefónica, y lo saludo con enorme gusto, al ingeniero José Luis Dueje, presidente de Ciudad Posible. José Luis, un gusto saludarte. Qué gusto, Paco, ya un buen rato sin platicar contigo. Así es, qué gusto saludarte a ti y a todo tu equipo. Muchísimas gracias, José Luis. Este plebiscito, ¿por qué? ¿Qué es lo que ustedes observan en la Constitución? Sí, mira, Paco, nosotros le dimos seguimiento a todo el proceso desde la reforma constitucional, donde fijamos posición en varias ocasiones de desviaciones muy serias respecto a un proceso democrático, Paco. Yo quiero, dependiendo del tiempo que tú me des, explicar que hubo una reforma, una iniciativa en la anterior legislatura en Cámara de Diputados que fue rechazada por casi unánimemente. Cambia la legislatura, es decir, la legislatura actual de Cámara de Diputados, y se aprueba en enero de 2016 la misma iniciativa. Y eso ya de por sí ya está mal, ¿no? Con dos vicios de origen que nosotros impugnamos desde el inicio. El primero, que le otorga al jefe de gobierno la atribución de presentar el proyecto. Y eso es completamente ilógico, porque una asamblea constituyente tiene que ser soberana, tiene que convocar a los expertos, a los constitucionalistas, a un grupo calificado y plural que pueda apoyarlos en el proyecto, ¿no? No es posible que una autoridad que está en ejercicio, en funciones, tenga la atribución de presentar el proyecto, porque lo va a hacer, lógicamente, de acuerdo a sus propios intereses. Como sucedió, Miguel Ángel Mancera convocó a un grupo que no fue plural, que le llamaron de notables, donde realmente no hubo constitucionalistas, no se hizo una consulta abierta a colegios, a cámaras, a barras de abogados, no hubo una consulta a la ciudadanía, y de ahí empezó el problema, Paco, ahí empezó el problema. El segundo vicio es que ¿Perdón? No, sí, adelante, José Luis. El segundo vicio, lo explico muy brevemente. Sí, ¿no? por favor. Es, digamos, una falta de representatividad en la Asamblea que hace que pierda legitimidad el ejercicio. Voy a explicarme. De los 100 diputados, solo se eligieron 60. Eso mucha gente ni siquiera lo sabía, pero bueno, solamente elegimos 60. 40 fueron designados, fueron impuestos. Y el proceso electoral fue muy mal comunicado a la sociedad. Solo votó, Paco, el 28%. Y 7%, además de los votos, fueron nulos por un mal diseño de las boletas. ¿Qué quiere decir esto? Que si para 60 solamente votó el 28%, menos 7%, el 21%, la representatividad de la Asamblea Constituyente apenas llegó a un 12%. Y es fundamental, de acuerdo al 39 constitucional, el artículo 39, que dice la soberanía recae en el pueblo, que tiene que haber una participación mayoritaria en una aprobación de esta naturaleza, y la única forma es un referéndum o un plebiscito. Por eso nosotros impulsamos el plebiscito a través de 17 organizaciones ciudadanas, y ayer presentamos el documento con toda la fundamentación jurídica en la Jefatura de Gobierno, con las 37.084 firmas. De llegar a que se acepte este plebiscito, ¿cuál sería el procedimiento? Y vamos, te pregunto, ¿esto no impediría la puesta en operación, valga el término, de la nueva Constitución? No, porque la Constitución, de acuerdo a los transitorios que aprobó la Asamblea Constituyente, entra en vigor hasta el septiembre del 2018. Aunque hay una parte que obliga a una reforma electoral, pero eso como se van a elegir las alcaldías a partir del 2018, es decir, en las próximas elecciones federales, en la Ciudad de México vamos a elegir también alcaldes y consejos de alcaldías, ¿no? Entonces tiene que haber una reforma electoral, pero esa reforma electoral es independiente de la entrada en vigor de la Constitución. Entonces la Constitución entra en vigor hasta el 18. Entonces nosotros creemos que procede la llamada plebiscito por parte del jefe de gobierno, porque finalmente él fue el promotor y además él elaboró el proyecto, y además a él le entregan la Constitución, la Asamblea Constituyente, con la orden de que la publique. Entonces, antes de la publicación, eso sí, la publicación puede ser en estos días, efectivamente, él podría, tiene la atribución en la Ley de Participación Ciudadana de convocar a plebiscito. ¿Cuál es la diferencia entre referéndum y plebiscito? Muy brevemente. Son dos figuras que están vigentes en la Ley de Participación Ciudadana. El referéndum es para las leyes que aprueba la Asamblea Legislativa, y el plebiscito es para las acciones de gobierno del jefe de gobierno, dice la ley, de muy alta trascendencia para la ciudad. Es el caso. Estás hablando de una ley marco, de una constitución que va a regir la vida de la ciudad en los próximos 50 años.
Este es un asunto súper trascendente para la ciudad y no tiene la Asamblea Constituyente la representatividad suficiente ni la legitimidad democrática, y por esa razón insistimos, como sucede, Paco, déjame decírtelo, en todos los países democráticos del mundo. Una nueva ley de esta naturaleza se somete a referéndum. A referéndum, o a plebiscito. Y como el referéndum no lo propuso la propia Asamblea Constituyente, lo desecharon, a pesar de que hubo una iniciativa de un diputado de Morena, de Jaime Cárdenas, fue rechazada. O sea, los propios constituyentes rechazaron que su proyecto fuera sometido a la ciudadanía. A referéndum, claro. Esto es gravísimo desde nuestro punto de vista. Pues y nos por vamos. esa razón presentamos ayer esta solicitud de plebiscito. De plebiscito. Vamos a mantenernos pendiente con ello y te rogamos si tienes información de cómo va esta, si es un sí, es con un todo no. gusto. Y de nuevo te estaremos dando lata para platicar aquí. Estamos a su orden. Un saludo a todo tu auditorio. Muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias, Buenas José Luis noches. Dueje, con este plebiscito.